presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos aquí muy contentos de estar con ustedes. Acuérdense, estamos en wowmx.tv y vamos a hablar de un tema ya iniciando el año. El año pasado también platicamos el tema de la educación y luego de este modelo educativo que quiere implementar el gobierno federal de la Cuarta Transformación. Hay algunos puntos, hay muchos puntos que queremos que nos los aclaren. ¿Por qué? Porque están muy confusos y de repente, por lo menos estamos acostumbrados que lo que son muchas asociaciones que se dedican al tema educativo, había contacto, a lo mejor no al 100, pero sí había un contacto permanente con los gobiernos federales. En esta ocasión no hay un contacto como quisiéramos que lo hubiera, porque son los intermediarios, que también con las escuelas, con los padres de familia, y precisamente por eso invitamos aquí a este espacio a Luis Arturo Solís Bravo, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y ya lo tenemos aquí en pantalla. Luis Arturo, es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Miguel? Es un gusto saludarte a ti también y a toda tu audiencia. Qué bueno que el día de hoy estaremos comentando temas de importancia. Bueno, muchísimas gracias. Antes que todo, pues aunque ya estamos a finales de enero, deseamos que tengas un feliz año. Todavía estamos a tiempo para desearnos que nos vaya muy, muy bien en los próximos 11 meses y cachito, porque qué bárbaro, se está yendo rapidísimo este año. Pero bueno, a ver, Luis Arturo, el asunto de este nuevo modelo educativo, cuando tú ya lo escuchaste, cuando ya tuviste algunos documentos, algo ya en tus manos, ¿cuál fue tu primera impresión? Mira, mi primera impresión se da desde mucho antes que se imprimieran las 214 páginas que conforma el nuevo modelo educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana. En febrero y marzo del año 2022, el presidente en estas tradicionales entrevistas mañaneras tiene a bien presentar por un lado a Delfina Gómez y a Marza Arriaga. Y en esa mañanera determina él que Marza Arriaga, que es actualmente el director de contenidos de la Secretaría de Educación Pública, hiciera un recorrido por 53 ciudades de todos los estados de la República, con el propósito de llevar a cabo asambleas, así le llamaron en su momento, asambleas en las cuales se supone, y digo se supone porque ahorita voy a explicarte el por qué, se supone que íbamos a participar todos los sectores de la sociedad, organismos de la sociedad civil, maestros, todo aquel que tuviese que ver con la educación en este país. Bueno, se dan estas asambleas, se gasta el dinero del recurso del erario, recorre 52 o 53 ciudades, entre ellas pues muchas ciudades en las cuales la Unión Nacional de Padres de Familia tiene presencia. Tenemos presencia en 30 estados de la República. En muchas de estas ciudades pudimos estar, y digo estar porque no fuimos invitados, pero se supone que era de puertas abiertas. Pudimos estar, quisimos entregar nuestras propuestas, y en aquellos estados donde fuimos invitados por el secretario de Estado y te voy a poner tres ejemplos, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, en la cual estuvimos invitados por parte del secretario de Educación en los estados y le pudieron entregar de mano a Marza Arriaga los documentos, y en su momento se les pidieron que nos permitieran tomar la palabra y no nos dejaron tomar la palabra. Quiero decir, la experiencia que yo tuve en el puerto de Veracruz, el evento fue en el World Trade Center, pues un lugar donde le caben pues varios miles de personas,
Y Sí. terminó siendo un mitin político como lo fue en muchas otras ciudades. O sea, aquí llegaron más de 3,000, 4,000 o más personas. Yo decía, ¿habrá tantos interesados en el tema educativo? ¿Sí? Y cuando vi que eran camiones y de gente que se bajaba, como vulgarmente se le expresa, los acarreados, y luego terminó siendo una pasarela política en la cual estuvo Rocío Nale y luego apareció Sergio Gutiérrez y cada quien le echaba las porras a su precandidato, fue muy lamentable. Y así se dio en muchos estados de la República. Y luego terminan diciendo que, bueno, después de una auscultación y la participación de X cantidad de número de organismos de la sociedad civil y todo, sale el proyecto de la nueva escuela mexicana a través de un nuevo modelo educativo. Desde ahí, nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia y durante el proceso que se fue dando en el 2022, nosotros fuimos declarando y fuimos denunciando que pues estas asambleas solamente habían sido o estaban siendo simulaciones para querer aprobar un documento que ya estaba diseñado y que pues no veíamos que tuviera la Secretaría de Educación Pública en ese momento en manos de Delfina Gómez, tuviera el deseo o la intención de que la sociedad, los organismos de la sociedad civil y en particular la Unión Nacional de Padres de Familia participaran en dicho proceso. De acuerdo. Bueno, es que hay muchas cosas que platicar en ese sentido. A ver, primero, cuando se da la llegada de la cuarta transformación a nuestro país en 2018, pasan los meses y una de las cosas que habla el presidente López Obrador era de que quería tumbar a como diera lugar. Lo decía de manera textual, la mal llamada reforma educativa. ¿Es cierto lo que dice el presidente? ¿Era mal llamada reforma educativa? Pues no era mal llamada reforma, se había hecho una reforma educativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde muchos la señalaron porque se supone que esa reforma había sido una reforma en contra del magisterio, ¿no? Le llamaban punitiva porque recordemos que en ese momento aparece el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE, que cuando nosotros lo evaluamos consideramos que fue una muy buena herramienta. ¿Por qué fue una buena herramienta? Porque fue una herramienta que sirvió para conocer el estado que guardaba la educación en nuestro país en ese momento. Ajá. Y también evaluar el desarrollo de los profesores. Recordemos que sí iban a ser completamente evaluados, pero en ningún momento, y en la ley así lo establecía, nunca iban a ser despedidos. Lo que iban a hacer es que después de una cuarta oportunidad que el profesor no pasara dicho examen, se le iba a mandar un cargo de carácter administrativo y se le iba a quitar pues la presencia frente a grupo, ¿no? Porque pues definitivamente después de tu exámenes y ver que no tienes tú ni el perfil ni la capacidad, tal vez sí tengas el conocimiento, pero no la capacidad para transmitir el conocimiento al frente de un aula, pues se iba a pasar a un cargo administrativo cuidando siempre todas sus prestaciones. Así es como estaba contemplando la ley, así es como se planteó, y nosotros veíamos que fue un elemento que fue de utilidad. En el caso particular de la reforma se da y posteriormente llega el presidente, el 2018 dice la mal llamada reforma educativa, y él hace una nueva reforma en el 2019, ¿sí? La reforma educativa, y quiero decirte, Miguel, que hasta el día de hoy, sí, dentro de esa reforma educativa hay leyes secundarias y ordenamientos que estamos al 2023, a pocos meses, digo pocos, porque son menos de 18, creo, los que le falta para que este gobierno se vaya. Y desde el 2019, varios de estas reformas que propuso el presidente y que están contempladas en el artículo 3 de la Ley General de Educación y todas sus leyes secundarias, hay cosas que todavía no han entrado en funciones, que no han sido tocadas, que no han sido puestas en marcha, y esto es muy preocupante. Bastante, porque pues para empezar, tengo entendido que no tuvo contacto con organismos como ustedes. Sí, porque mira, te voy a poner un ejemplo que consideramos que fue lamentable la forma en cómo se hizo y el proceso. Y esto fue que durante la pandemia, y mira, pues el presidente siempre no hizo ninguna
ninguna pausa, sino que dentro de la propia pandemia siempre siguió haciendo sus mañaneras, ¿no? Y siempre todos los días, aunque estábamos todos encerrados en casa, pues él también encerrado en su palacio, pero seguía expresando sus puntos de vista y yo marcando la ruta de este país con su propia narrativa. Y voy al caso. Él anunció que a través de la Dirección General de Contenidos iba a reformar 18 libros de texto. No lo expresó él, lo expresó Marx Arriaga. Marx Arriaga dijo también, en plena pandemia, que iban a modificar 18 libros de texto de educación básica. La pregunta fue inmediatamente, ¿cómo se va a hacer si estamos en plena pandemia? Claro. ¿Y cómo lo van a llevar a cabo? Te estoy hablando finales de 2020, inicios de 2021, primer trimestre. Y saca una convocatoria. Y cuando vimos las bases de la convocatoria y se dijo, van a participar todos aquellos que consideren que tienen, no se les va a dar un solo peso, o sea, no se les iba a dar un solo peso, todo iba a ser por amor a la patria. Los editorialistas o las casas editoriales que quisieran participar tampoco se les iba a dar un solo peso, sino solo un reconocimiento por su participación. Y abren la convocatoria, y digo, la abren, pero pues oye, aquellos que se dedican a esto y aquellos que son investigadores, que de eso viven, pues cómo no te van a hacer un reconocimiento. Qué bueno que te hacen un reconocimiento y te mandan en un papelito, pero te tienen que pagar. Pues cuánto tiempo, si yo me dedico a veces a hacer nada más un artículo pequeño para alguna revista o alguna aportación, me tardo algunas horas, ¿no? En sacar la información, en desarrollarla y posteriormente plasmarla en una cuartilla o 2 cuartillas. Pues ahora aquel que va a hacer un libro de X cantidad de páginas, pues imagínate, ¿sí? Las horas que le vas a dedicar. Bueno, pues me voy al resumen, manda esto, y hay varias personas que sí les interesa participar, y resulta que los mandan, analizan sus perfiles y hacen un X cantidad a ellos, y me digo ellos porque finalmente el director de contenidos y las personas que estaban a cargo hacen una selección y solamente quedan 136 o 186, en este momento no tengo el número exacto. 136 o 186 participantes divididos o subdivididos en grupos de WhatsApp Les mandan la información que iba a corresponder al libro que se les había asignado. Sí. Muchos de ellos nada más se les mandó la información y nunca se les volvió a llamar. O sea, se supone que a través de estos grupos de WhatsApp iba a existir la retroalimentación, iba a haber, y no se les manda a llamar, ¿sí? Entonces, ahí ya de entrada, bueno, desde la convocatoria está mal. Y luego, pues, conforme las semanas pasan, aquellos que estaban interesados o investigadores que iban a aportar su tiempo, igual que algunas casas editoriales que habían dicho, bueno, pues vamos a entrarle a este proyecto, ya no se les vuelve a llamar, ya no se les vuelve a contactar, se les mandan los contenidos que se supone que desarrollarían y hasta ahí. Posteriormente nos enteramos que el proceso seguía. Al concluirse este proceso de la... A ver, aguántame tantito, Luis Arturo, sí, me tengo que ir me tengo que ir a la primera pausa. Seguimos, por supuesto, en el siguiente bloque. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Haztele,
Te he platicado con Luis Arturo Solís Bravo, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Perdón, te interrumpí cuando estábamos platicando todo este proceso para supuestamente invitar a gente especialista en materia de educación y que solamente les iban a dar un reconocimiento y las gracias, pero que no les iban a pagar, como a todo mundo se nos tiene que pagar por una cuestión de que eres especialista en algo, ¿no? Sí, es correcto, Miguel. Pues te digo, no se les iba a pagar, no se les paga y el proceso sigue. Ajá. Y posteriormente, pues el presidente dice que ya los libros de texto estaban editados, que ya estaban en el proceso de... Es ahí cuando nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, establecemos y ponemos ante la autoridad, en este caso el Poder Judicial, pedimos 2 amparos contra pues la aplicación de estos libros de texto. Y voy a hacer este paréntesis. Recordemos que pues la Dirección General de Contenidos, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Ley General de Educación y por consiguiente el artículo 3º de la Constitución, pues le permite a la autoridad editar, a sacar los libros de texto, ¿sí? Es la facultad que tiene. Claro. Pero vuelvo a repetir, como el presidente lo hace público, en una expresión pública, ellos dicen cuál iba a ser el procedimiento, en una expresión pública dan a conocer cuál iban a ser los mecanismos, y cuando ellos expresan esto públicamente, nosotros presentamos amparos ante los dichos. Y nosotros le pedimos a la autoridad entonces que esta Dirección General de Contenidos y la Secretaría de Educación Pública nos diera a conocer a nosotros como padres de familia, defendiendo el derecho superior de la infancia a una educación, sí, pues cuál había sido el procedimiento, sí, porque sabíamos que en el inter de este desarrollo había existido vicios que habían sido denunciados. Entonces quisimos que la autoridad nos diera a conocer cuál había sido la forma de proceder para la edición de los nuevos libros de texto. De esos 18 libros solamente salen 2 libros de civismo y de español, no recuerdo los grados, pero son los únicos 2 libros que se imprimen o que salen editados, y los restantes ya no. ¿Por qué? Porque la autoridad, en este caso el Poder Judicial, nos da la razón de que pues la forma en cómo la Secretaría de Educación Pública había procedido en la edición de estos nuevos libros de texto, pues no se apegaba a lo establecido también en la normatividad para el desarrollo y edición de nuevos libros de texto, y por consiguiente, pues fue congelada esa propuesta. Y afortunadamente no salieron los libros de texto que se estaban contemplando. Que ese es un asunto, digo, no es de ahorita. El asunto de los libros de texto siempre ha sido polémico, sobre todo la parte de contenidos, y en esta ocasión obviamente no es la excepción. ¿Cuáles son los temas que tú sabes que pues tiene interés este gobierno? Y digo, no sé si le va a dar tiempo o no, o tiene la esperanza de que va a continuar la cuarta transformación en el siguiente sexenio, pero ¿cuáles son esos temas que de su interés? Porque se habla mucho, ¿no?, de adoctrinamiento y otras cosas más. Sí, de este tema de los 18 libros de texto, pues me paso al tema. Esto nos sucede en el 2020, 2021, y el 2022, pues vuelvo a repetir, el año pasado el presidente dice, ¿sabes? Vamos a hacer estas asambleas para poder sacar el nuevo modelo educativo denominado la nueva escuela mexicana. En este documento, durante el mes de septiembre ya, lo vuelven a presentar una mañanera, que ya en la mañanera vuelven a decir esas entrevistas que ahí dicen todo, ¿no? Ahí dicen todo, pero bueno, pues en estas mañaneras vuelve a aparecer Mars Arriaga, y él dice que después de un andar por todo el país, pues entonces ya traen las conclusiones de este nuevo modelo educativo. Y quiero hacer aquí énfasis o un paréntesis más bien. Cuando ellos inician y empiezan a trabajar,
dijeron que iban a permitir el acceso y la transmisión vía redes. Sí, entonces aparecen en un Facebook Live, aparecen en un canal de YouTube y en Twitter. Y nada más, ojo, yo no lo tengo registrado, pero María Cavadas si no es a lo mejor si es de la Universidad de Excelsior, ella sí le estaba dando el seguimiento puntual diario y en un día, al tercer día me llama y me dice, a ver Arturo, tengo por acá reportado eso, porque yo estaba dando el puntual seguimiento en las redes y tenía más de 3,000 propuestas presentadas en tan solo 3 días. 3,000 a través de las mismas redes. Y entonces resulta que al tercer día, que se le cae el sistema a Marza Arriaga y a todos, y dijeron, no, fíjense que ya no vamos a poder seguir trabajando a través de las redes porque se vuelve muy complicado y la conectividad. A la conclusión a la que llegábamos es que finalmente a través de las propias redes sí estábamos evidenciando lo que se estaba presentando, y sí estaba la evidencia de los documentos que estaban siendo subidos a la red como parte de las propuestas de los organismos de la sociedad civil. Llegó a la conclusión de que pues ya estaba existiendo un hilo conductor para poderlos posteriormente contrastar. Por eso dijeron no, y por eso tuvo el repetir cuando llegábamos nosotros a estas asambleas y presentábamos nuestra propuesta, no había ni tan siquiera un acuse de recibido. Lo recibía un tercero que no sabes ni quién era, lo firmaba, lo nombraba, pero no sabías ni quién absolutamente era. O sea, ya no sabías a dónde iba a ir a parar tu propuesta. De acuerdo. Oye, a ver, me imagino que siempre hay por parte de los que se dedican a la educación como ustedes, Luis Arturo, bueno, siempre como que hacen en perspectiva, dicen, a ver, si hacemos este evento, lo que queremos conseguir es esto a un corto, mediano y largo plazo. Y te lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque me imagino que en el modelo educativo que presenta la Cuarta Transformación, ¿tú cómo crees que visualizan a las generaciones actuales de niños, sobre todo de niños, a un largo plazo? O sea, ¿cómo los ven o ustedes cómo creen que van a terminar ya siendo ya los adultos del mañana con este modelo? Mira, en este modelo educativo, ellos después de que sacan esta propuesta, que es un modelo educativo que definitivamente consta de 214 páginas, que ya está al alcance de todos en el diario oficial de la Federación. Y cuando ellos sacan este modelo educativo y también establecen a través de sus mañaneras que iba a existir un pilotaje de 960 escuelas, o sea, 30 escuelas por los 32 estados de la República, nos daban 960 escuelas, y volvemos a interponer otro amparo, y volvemos a interponer el amparo con la misma condición. ¿Cuál es la condición? Pues nosotros como padres de familia velamos por el interés superior de la infancia y por la educación con calidad de nuestros hijos, y por todo el procedimiento y la forma tan burda con que se dio esta conformación e integración del nuevo modelo educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana, al pilotaje imponemos varios amparos y 2 son concedidos. Uno de forma definitiva y el otro de forma temporal. El pilotaje no se da al día de hoy, te quiero decir, porque los profesores fueron llamados el 30 de diciembre del año pasado, y les dijeron que iban a tener una capacitación en los primeros días de enero. El 30 y 31 de diciembre, estando pues cada profesor en su casa o el lugar donde esté, les mandaron los contenidos de los materiales con los que tenían que trabajar la siguiente semana, en este caso el día 2 de enero, para el desarrollo de las capacitaciones en el nuevo modelo educativo. Existen, y tengo acá antero de quejas. ¿Por qué? Porque pues definitivamente, vuelvo a repetirte, las cosas las hace mal. Y no hay profesor, y un día que platiques con algún profesor te lo va a decir. O sea, esos contenidos que establece el nuevo modelo educativo, junto con los materiales con los que los profesores se supone que están trabajando, son muy deficientes. Yo no tengo la evaluación todavía de los mismos, espero que en pocos días ya me llegue, pero ha sido muy deficiente la capacitación que les han otorgado. Si esto que ha sido el proceso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de las famosas 214 páginas de la Nueva Escuela Mexicana, sí, en el fondo, y digo en el fondo, es un adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque la forma en cómo ahora se está estructurando, ¿sí? El cómo desarrollar la escuela,
en este caso, Ajá. la desaparición de asignaturas, y me refiero a los nombres que nosotros conocemos, español, matemáticas, ciencias, y ahora se les va a denominar de otra forma, ¿no? Y ahora ya no va a ser grado, sino va a ser fases. En la primera fase va a estar preescolar, en la segunda fase va a estar primaria, en la tercera fase va a estar, segunda y tercera fase va a estar básica, cuarta y quinta fase va a estar media superior, y la sexta fase superior, ¿no? Así es como está contemplado ahora actualmente este proceso de fases. Se les quitan también el nombre de grados, o los grados los encierran dentro de las fases. Sí. Algo que nosotros hemos insistido, y por eso también lo hemos consignado a la autoridad, es que no hay claridad en que el modelo que el presidente de la República rechazó y dijo la mal llamada reforma educativa, el objetivo del modelo educativo pone al centro de la enseñanza, o el centro del saber, o a aquel al que se le tiene que capacitar y se le tiene que dar educación, es a la persona humana. En este caso pone al centro de, y de ahí todo el desarrollo de la persona, al alumno. Ahora, dice este nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, que no, que en el centro del saber tiene que estar ahora la comunidad, ya no la persona, ya no el alumno, el pueblo, la comunidad. Ahí dice en el documento la comunidad, ¿sí? Así lo expresa el nuevo modelo educativo. Y en función de la comunidad es como entonces se desarrollan todos los planes y programas, ¿sí? Y debe ser la comunidad la que debe de irse paulatinamente yendo a través de estas fases que ellos desarrollan. Pero hay muchas preguntas, hay demasiadas preguntas, ¿sí? Demasiadas preguntas, porque la primera pregunta que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy, creo que, no sé si la licenciada Leticia Ramírez ya lo tenga establecido, es la definición de nueva escuela mexicana, porque no aparece por ningún lado. ¿Qué significa la nueva escuela mexicana? No está decir, dentro del modelo educativo, ¿eh? Ajá. Número 2. Las evaluaciones como ellos tienen establecidos que van a calificar a la comunidad, porque hay algo muy, muy interesante aquí, es que ya no existe reprobaciones, la forma de evaluar va a ser muy distinta, o sea, simplemente establecen ciertos parámetros, si así lo queremos llamar. O sea, esta va a ser la parametrización pero cuando tú buscas en el prefacio qué significa esa parametrización, no existe. No, entonces, cuando ya empiezas a hacer la evaluación pues como todo, tal vez traiga cosas buenas, sí. ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, sí, que se está preocupando por la naturaleza, se está preocupando porque el ser humano tenga un mayor contacto con su ente social, o sea, su entorno, ¿no? Eso me parece bien, que tenga mayor responsabilidad. Muy bien. De la Aguántame tantito, me tengo que ir a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. Estamos de regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Luis Arturo Solís Bravo, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muy importante lo que nos está comentando.
acerca de este modelo educativo que está o quiere implementar la cuarta transformación, de los amparos que ya impusieron en su momento y que pararon varias cosas, porque pues obviamente no se les había consultado a la sociedad civil organizada, que por cierto no le gusta mucho al presidente López Obrador, y ya otros puntos muy importantes que ya hemos escuchado. Oye, ¿qué te parece de los secretarios que hemos tenido en todo va junto con pegado con el tema que estamos platicando, de los secretarios que hemos tenido en este sexenio en materia de educación? Pues miran, el primer secretario que llegó con el presidente cuando él tomó las riendas de este país, Moctezuma Barragán, si no me equivoco es Esteban, ¿verdad? Luego su hermano. Esteban, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él, porque él, Esteban Moctezuma, también, cuando ganó el presidente de la República, él se hizo caminó por todo el país y tuvo reuniones con diferentes organismos de la sociedad civil con el propósito pues de irlos escuchando y saber cuáles eran las necesidades, porque ellos tenían considerado pues hacer esta reforma educativa. Fue un poco, y si quiero decirlo así, tal vez fue un poco más político en darnos el tiempo y escucharnos. Quién sabe si fueron tomadas nuestras propuestas, ¿verdad? Y creo que no, porque ya después de que vemos el nuevo modelo educativo o la reforma educativa como se dio, muchas de las propuestas que nosotros presentamos no fueron tomadas en la nueva reforma educativa. Al contrario, vimos que en la nueva reforma educativa lo que buscó simple y sencillamente pues darle otra vez todas las canonjías o muchas canonjías al sindicalismo educativo en este país, desaparecer por completo las evaluaciones, que eso creo que es muy lamentable, porque pues yo soy ingeniero y me dedico a las matemáticas, y aquello que no es medido desafortunadamente no puede ser mejorado. Exacto. Entonces, pues de qué forma como país o como Secretaría de Educación Pública vamos a poder medir el desarrollo o el impacto que este nuevo modelo educativo tiene, pues si ya no existen las herramientas para poderlo evaluar. Entonces, muy desafortunado. Ahora, me preguntas, Esteban Moctezuma, pues fue una persona que entendía los procesos, ¿sí? Y trabajó para poder realizar la propuesta del presidente, que es volver a hacer una nueva reforma educativa, que esta la establece en el 2019. Ahora, se va Moctezuma Barragán y llega Delfina Gómez. ¿Sí? Y luego de ver el paso de Delfina Gómez por la Secretaría de Educación Pública, pues vimos que pues fue solamente un paso de carácter político, porque el tiempo que ella estuvo se convirtió en una secretaría de puertas cerradas. Yo te quiero decir, Miguel, que tu servidor, con varios organismos de la sociedad civil, cuando Delfina y Marcia Arriaga estuvieron a la mañanera y después de todo este proceso de las famosas consultas para el nuevo modelo educativo, nosotros hicimos una campaña de firmas, de las cuales al día de hoy llevamos más de 50,000 y ahorita espero poder ir otra vez a tocar la puerta. Pero cuando nosotros llevábamos 27,000 firmas y sabíamos que Delfina ya iba a ser llamada como precandidata al Estado de México, fuimos a la Secretaría, llegamos a sus puertas y primeramente fuimos a la calle de Brasil y luego a la calle de Argentina a tocar la puerta. A tocar las puertas y decir que nos abrieran, o por lo menos que nos atendiera oficialidad de partes para que nos recibieran. Y fue muy desafortunado que no pudimos ingresar. Y luego preguntamos que pues dónde estaba la secretaria, pues que ahí no estaba atendiendo. En medio de una emergencia educativa, porque estamos hablando que cuando la señora se estaba yendo, estábamos regresando a clases presenciales, pero a la vez estábamos haciendo el recuento de los daños. Sabemos de antemano que durante la pandemia y desde antes que llegara la pandemia, y me voy a ver específicamente los últimos 2 ciclos escolares, 21, 22, 22, 23, tenemos más de 1,800,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han dejado la educación en este país. ¿Sí? Las circunstancias son muy diversas y creo que eso pues le corresponde a la autoridad, porque yo no tengo la capacidad para poder analizar por qué la matrícula se redujo.
Bueno, también el asunto de la pandemia influyó algo, ¿no? No, es lo que digo, sí, o sea, antes de Sí, la pandemia ya traíamos algunos sí, rezagos, y sobre todo en los rezagos del promedio educativo, ¿sí? Y llega la pandemia y sabemos que la pandemia trajo consigo muchísimas circunstancias que afectó enormemente, sobre todo al sector educativo. Por eso digo, nos vamos casi con 1.800.000 niños, niñas y adolescentes que durante 2 ciclos pues dejan la escuela por distintas circunstancias. Nos vamos a un retraso en el promedio educativo en este país de 2 años. Sí, me refiero ahora a los hijos que están en sexto de primaria, muchos de ellos traen conocimiento de cuarto, los que están en segundo, tercero, secundaria, pues están en tercero, traen conocimiento de primero, secundaria, sí, y pues las consecuencias son definitivamente muy lamentables. Si a ello le uno un tema que como padres de familia hemos puesto el dedo en la llaga y hemos insistido enormemente, es el tema socioemocional, y que no solamente lo están viviendo nuestros hijos, lo estamos viviendo nosotros como padres, lo están viviendo nuestros profesores, ¿sí? Y el resultado lo estamos viendo en muy cortísimo plazo y es un resultado muy negativo por no trabajar en el tema socioemocional como comunidad, ¿eh? Y hablo como comunidad educativa. O sea, sí. ¿cuál es? El crecimiento de la violencia intramuros, o sea, el crecimiento de la violencia física Sí. adentro de las escuelas. Y entonces vemos muy lamentable que ya eso sucedió la semana pasada aquí cerca de mi ciudad natal, donde un niño de 10 años le mete le mete un tiro a un niño de 11 años porque perdió las maquinitas. Y ya no se diga cosas que han sucedido en Ciudad de México, en la cual también un niño valió a otro niño de secundaria, y otras noticias en las cuales habla violaciones hacia el interior de las aulas. O sea, veamos que tenemos una realidad y que nos está rebasando enormemente. Sí. Y analicemos, una de las consecuencias es estos graves problemas socioemocionales, y cuando nosotros hicimos un estudio a 600 padres y a 600 padres, a 600 profesores en 5 estados de la República, uno de los temas que ocupó la preocupación era el tema socioemocional en 3 particularmente. Niños con estrés, niños con ansiedad, niños con miedo. Y ahí le aunamos los que siguen. Y como autoridad, y me refiero a la Secretaría de Educación Pública en particular, hasta el día de hoy yo no vi que hiciera un proyecto para poder atacar esta emergencia educativa que está dejando consecuencias muy graves. Híjole, es lamentable lo que se escucha, porque sí, efectivamente, ¿qué lo dices? Ha aumentado la violencia en las escuelas, la violencia de los pequeños, y tal parece que la autoridad no lo tiene contemplado, pues para, no sé, en cuanto a capacitación de los maestros, cómo abordar estos temas, cómo parar y frenar esos temas, cómo tener medidas preventivas, que eso es muy importante. O sea, sí es importante tenerlas en casa, por supuesto, medidas preventivas, está la educación, los valores, pero tal parece que en este sexenio esa parte como que no la tomaron en cuenta. Creo que es más que evidente. Y es que mira, Miguel, yo te vuelvo a repetir, si como gobierno está insistiendo en querer aplicar un nuevo modelo educativo a menos de 18 meses que este gobierno se vaya, sí, un nuevo modelo educativo que lleva consigo, pues, un todo ¿qué? Pues hasta el día de hoy los profesores siguen preguntando por los libros de texto. Les digo que nosotros como institución pedimos que se detuvieran porque el procedimiento como estaba no estaba correcto. El presidente vuelve a insistir que ya va a salir los nuevos libros de texto. Los profesores en esta capacitación es su preocupación. ¿Y por qué es su preocupación? Porque recordemos que en este país en particular, aquí en México, el libro de texto es la espina dorsal para la enseñanza de... Claro. Todos pasamos, cuando pasamos por la escuela, a todos se nos entregaron nuestro libro de texto, y en función de nuestro libro de texto es como íbamos avanzando, lo que nosotros conocemos, aquellos que hemos ido a la escuela y que también hemos sido profesores, pues el famoso avance programático y todo lo que conlleva, ¿no? El desarrollo de la asignatura y los avances programáticos en función de, pues tienes que tener tú una bibliografía, y en el caso de la educación básica, pues ese es el libro de texto que es otorgado por el Estado, y cuál se vuelvo a repetir, pues la columna vertebral para poder otorgar las clases.
Los profesores dicen, oigan, pues si vamos a trabajar, estamos trabajando en estos contenidos, vamos a trabajar en esta nueva propuesta, y dónde están los libros de texto en el cual pues nosotros nos tenemos que guiar para que los alumnos se lleven la tarea a su casa de forma muy práctica, ¿no? Pues bueno, claro. No sabemos hasta el día de hoy si va a haber o no libros de texto. Te digo, la capacitación que se le está dando a los profesores es así una capacitación muy limitada, sí, porque muchos de ellos se están quejando que ni tan siquiera existe una pedagogía pues para poderles dar la capacitación, que los materiales llegaron incompletos en muchos de los estados, o sea, un caos. Entonces es muy preocupante, ¿por qué? Porque vuelvo a repetirte, si tenemos una emergencia educativa, 2 años de retraso educativo, problemas graves de infraestructura en las escuelas, porque todavía hasta el día de hoy hay escuelas que no tienen ni electricidad, ni lo básico, ni electricidad, ni agua potable, ni baños dignos. No se diga de que si nosotros nos podemos analizar el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, lo que se le otorgó a la Secretaría de Educación Pública como presupuesto es muy raquítico ante los grandes retos que tiene la Secretaría. Y existe, en particular, varios programas que tienen 0 presupuesto, y son programas que en su momento, y si me refiero al modelo educativo anterior, o sea, el modelo que no le gusta al presidente, son programas que estaban sobre todo ayudando a comunidades vulnerables, ¿sí? A indígenas, a personas con discapacidad, y que son programas que al día de hoy uno los ve, los revisa, existe el programa y está ahí, pero tiene 0 pesos asignado. Es preocupante, es lamentable, ¿sí? Que pues pareciese en este país que hay, y lo digo y lo vuelvo a expresar, pareciese que el gobierno tuviese un desprecio por la educación, y cuando hablo de la educación hablo de todo lo que conlleva, o sea, la investigación, el desarrollo tecnológico, y así me vengo hacia atrás hasta llegar a la educación básica. Y es ahí nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, pues que estamos dando, y si expreso el término, sí vamos a seguir dando la batalla, sobre todo ahorita, pues estamos hablando que las modificaciones que se quieren dar es en la educación básica, o sea, en la primera infancia, donde nuestros hijos dentro de una generación o generación y media tendrán que salir al mercado laboral y saldrán con grandes deficiencias, y que desafortunadamente los dejará en condiciones muy desiguales para poder competir en un campo laboral. Y creo que eso es una omisión por parte del Estado, ¿sí? Porque lo único que pareciera es que quiere seguir pues teniendo jóvenes, o sea, ahorita niños en primera infancia y jóvenes que no sean aspiracionistas. Creo que ese sería el término correcto. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. En esta última parte, Luis Arturo, me gustaría que nos platicara ya nos platicaste, o sea, tenemos todo el contexto del nuevo modelo educativo, de la Cuarta Transformación, de algunas acciones o muchas acciones que han realizado.
Platícanos en esta última parte del programa, ¿qué es lo que van a hacer? Por lo menos, ya no te digo de aquí al 24, que bueno, son 2 años nada más y obviamente el tiempo se va rapidísimo, sobre todo porque hay una coyuntura electoral y todo pesa, y la parte electoral va a pesar muchísimo, pero por lo menos este año, ¿cuáles serán las acciones principales que van a realizar ustedes en materia educativa, sabiendo que hay una elección federal que ya está caminando todo el andamiaje, ya está embonando, ya todo el mundo se está moviendo, y que obviamente el tema educativo pues es una moneda de cambio muy interesante para los políticos, para los que quieren el poder, tanto a nivel federal como a nivel estatal, de los diferentes estados de la República Mexicana. Mira, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia, vamos, número uno, seguir insistiendo en la autoridad educativa, que existan puentes, que haya apertura, y yo ocupo ahorita tu programa para hacerle el llamado a la nueva secretaria de Educación, a la licenciada Leticia Ramírez, que tenga la sensibilidad para poder escuchar a todos los organismos de la sociedad civil, no solamente a nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia, a los organismos de la sociedad civil y a aquellas instituciones que durante muchos años han aportado de forma positiva a la educación de nuestro país, ¿sí? Que nos escuchen, que nos sentamos a una mesa, que tengan la voluntad política de cumplir con la ley. Y me voy al tema muy específico. Al día de hoy, los consejos de participación social, los consejos de participación social para la educación, que están establecidos en la Ley General de Educación, ley que este último gobierno la propuso, no están integrados. Y ahí en estos consejos de participación social para la educación es donde muchos organismos de la sociedad civil tienen que dar su punto de vista y no están integrados. Yo espero que la actual secretaria, Leticia Ramírez, tenga esa sensibilidad de querer cumplir. No les estoy pidiendo otra cosa, nada más querer cumplir con la ley. Sí, claro, como dicen, que abra la puerta. Sí, que abra la puerta. Ahora, ¿qué estamos haciendo y hacia dónde vamos a caminar? Bueno, no solamente ahorita, sino durante la pandemia, la Unión Nacional de Padres de Familia, otros organismos de la sociedad civil, estuvimos trabajando sobre todo en el desarrollo de apps y plataformas que les sirvieran a los profesores y a los alumnos tener un punto de influencia, digo, no más que un punto de influencia, un punto de información. Desarrollamos contenidos, hicimos un esfuerzo para desarrollar contenidos de acuerdo a los grados escolares. Entonces los niños que estaban en su casa pudieran tener una plataforma donde ellos pudieran encontrar información que les fuera de utilidad y que también no tuvieran que gastarse tantos datos. Recordemos que hay padres de familia que pues no tenían que dedicarle 50, 100 pesos y cada vez que pues bajabas algo, pues tenías que gastarte tus datos. Eso sería otro tema para otro día, la conectividad en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en este caso, la Unión Nacional de Padres de Familia en este momento está trabajando en un tema que, vuelvo a repetir, para nosotros dentro de la emergencia educativa es fundamental, y es el trabajo socioemocional. ¿A través de qué? A través de un taller que se llama Por una nueva cultura de paz. Sí. Estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque en este país vemos que, pues, bueno, hasta influencer y muchas gentes hacen apología del delito, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Y la televisión no se diga, hace apología del delito, abrazos, no balazos, todos somos seres humanos, y muchos mensajes que generan muchísima confusión por la poca claridad con la que se habla tanto de la sociedad civil como de la delincuencia organizada, y que pareciera, y vuelvo a repetir, como que todos cabemos ante una sociedad tan convulsionada. Nosotros pues ni somos Secretaría de Seguridad Pública, ni tampoco tenemos los especialistas para decir cómo vamos a acabar con... No, lo que nosotros estamos haciendo y lo que sabemos hacer los ponemos a disposición de la sociedad. Por eso es que estamos haciendo talleres que los llevamos hacia el interior de la escuela, a las propias aulas, donde deben de participar los padres de familia, los maestros y los alumnos, y se llama Taller por una nueva cultura de paz. A través de un desarrollo pedagógico muy bien estructurado, queremos contribuir a la paz en este país.
creo que estamos ante circunstancias muy difíciles. Estamos ante circunstancias y ante situaciones muy lamentables, lo acabamos de decir cuando empezaba el programa, ¿no? Uh-huh. Estas ejecuciones, este alto índice de violencia impresionante y que ahora desafortunadamente lo estamos viviendo al interior de las aulas, o como te lo comentaba antes de que empezáramos aquí en mi región, muy lamentable que un niño de 10 años haya ido a su casa a sacar una pistola y le haya pegado un tiro a un niño de 11 años por el solo hecho de que perdió unas maquinitas. Eso nos habla del problema grave que tenemos, ¿sí?, de violencia en el país, en el desarrollo de un taller por una nueva cultura de paz, porque tenemos que pacificar a toda la sociedad. Es urgente. Es muy urgente. Estamos viviendo y la polarización social cada vez es mayor, ¿sí? Así como te lo dije, cuando salimos de la pandemia y después de hacer este análisis, los niños tienen problemas sociales muy fuertes. Nosotros también, los adultos, tenemos problemas socioemocionales muy fuertes que vino como consecuencia de la pandemia y lo vemos, ¿no? La poca tolerancia que tenemos y la gran frustración ante circunstancias que se nos presentan en la vida diaria y que terminan en muchos actos de violencia y en muchas de las ocasiones pues terminan de forma trágica en la pérdida de un ser humano. Creo que no podemos acostumbrarnos a vivir ahí. No hay que normalizarlo, ¿no? No hay que normalizarlos y no hay que perder la capacidad de asombro. En el momento en que lo normalicemos y en el momento que perdamos la capacidad de asombro, entonces pues estaremos entrando a un estado de barbarie. Y creo que eso no le va a dar ningún resultado positivo a ninguna familia. Oye, Luis Arturo, ya en estos últimos minutos, nada más para detallar, ¿cuánto duran estos talleres? Suenan bastante interesantes, o sea, se los dan a las escuelas públicas, privadas, a padres de familia. ¿Cómo es el asunto? Ya, nada más el detalle. Sí, son 4 módulos de 2 horas, me refiero, trabajamos 8 horas, sí. Módulos de 2 horas, y subdividimos, o sea, primero trabajamos con los alumnos, luego trabajamos con los padres, y finalmente trabajamos con los maestros. ¿Por qué? Porque así como vamos trabajando, vamos reuniendo información que nos sirva de utilidad para aquel, cuando hablo de escuelas, para aquel que está al frente y que es el que toma las decisiones al interior que son los profesores y los directivos, con el propósito de que ellos al final conozcan la realidad y conozcan cuál es lo que tanto el alumno como el padre de familia aportó y cómo podemos todos hacer sinergia. El propósito es que al final de toda la comunidad educativa tenga una visión, ¿sí? Sobre todo, primero, que conozca una realidad. Segundo, que tenga una visión muy clara hacia dónde debe de caminar y cómo debe de caminar para contribuir a generar paz hacia el interior de su propia aula y hacia el interior de su escuela. Y de ahí hablamos de programas de prevención y hablamos de ayudas que se le pueden dar a través de la unión nosotros a través de la unión canalizamos a dónde el padre de familia, el profesor puede ir, participar y afortunadamente tenemos convenios donde entonces puede. Te quiero decir que hay autoridades estatales que han aceptado muy bien y que nos han permitido trabajar, ¿no? La semana pasada estuve en Coahuila, tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación Pública ahí con el licenciado Saracho, sí. No estuvo él porque no pudimos coincidir agenda, pero sí, nos abrieron puerta, escucharon y estuvieron muy interesados. Y este programa lo estamos haciendo tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares. La secretaria, la maestra Sonia, del Estado de Nuevo León también ya lo conoce y ya estamos empezando a ver la implementación. Pero también es una herramienta que puede ser de mucha utilidad, no solamente a la escuela particular, sino a toda la comunidad educativa. Y qué bueno que nos están permitiendo y nos están abriendo las puertas en la escuela pública. Por eso estuve yo en Saltillo, porque ahí en particular estamos caminando y muy rápido en las escuelas públicas. Nos dieron la oportunidad y dicen, oigan, ¿saben qué? Pues esta es una herramienta que nos es de mucha utilidad ante las circunstancias que en este momento estamos viviendo. De acuerdo, pues la verdad muy interesante todos los conceptos que nos estás presentando y esperemos que sigamos en comunicación porque este tema de la educación, vaya que sí es necesario
independientemente de que esté del poder, lo más importante, lo que van a estar son nuestros hijos, son las próximas generaciones, o sea, la generación vigente, las generaciones que vienen, obviamente necesitan mejorar todos esos procesos educativos, y qué bueno que ustedes estén al pendiente de este tema. Así que te vamos a pedir que siempre estemos en comunicación para que nos actualices cómo van por lo menos lo que resta del sexenio, lo que se rescate, porque es muy importante rescatar muchas cosas, porque los niños, pues digo, los niños, los últimos que están perdiendo son los pequeños, y eso es lo que nos tiene que ocupar a todos. Te agradecemos mucho, Luis Arturo, tu presencia aquí en el programa. Miguel, le agradezco mucho tu atención. Me encantó estar contigo en esta hora, ¿sí?, platicando en temas tan importantes, y mi último llamado sería tanto a los padres de familia como a la comunidad educativa. Trabajemos por verdaderamente hacer de este país un país mejor, un país de excelencia, y esto solamente lo vamos a lograr a través de la educación. Gracias. Efectivamente. Gracias Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó. Si yo fuera servidor público, quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Muchas gracias. Wow. MX.tv presentó Wow.